Vamos a pasar el acetato a la circunferencia de nuestra base de MDF que tiene un diámetro de 12 centímetros para ver de qué tamaño vamos a hacer nuestro personaje. Con 20 gramos de pasta color carne bajito, vamos a hacer una tortillita, después vamos a ir aplanando y extendiéndola para que nos quede del tamaño del personaje que tenemos en el acetato. Previamente en nuestro papel delgadito ya habíamos pasado la imagen del personaje, así que lo vamos a poner sobre la pasta y vamos a comenzar a marcar todos los detalles. Recuerda no hacer mucha presión para no hacer hoyos en la pasta. Ya que terminamos de pasar la imagen, ahora con el exacto vamos a comenzar a cortar todo el excedente. Donde tiene marcada la boquita con el exacto vamos a comenzar a marcar esa línea y a quitar un poco de pasta.
Con el acocador, donde están los ojitos marcados, vamos a comenzar a hacer presión hacia abajo y moviéndolo hacia arriba y hacia abajo para hacer un huequetito, respetando el tamaño que tiene dibujado. Vamos a comenzar a darle volumen al rostro. Aquí en esta parte lateral de lo que es su cachetito, vamos a poner una bolita de medio centímetro en forma de gotita y la ponemos en el cachetito donde está marcado abajo de su nariz y vamos a comenzar a difuminar esa área. Con una bolita de medio centímetro vamos a hacer un barrilito de 1,5 centímetros. Este lo vamos a acomodar aquí abajo de la boquita en forma de U y difuminamos. Con otra bolita de medio centímetro hacemos un barrilito de 1 centímetro y lo ponemos de este lado para darle también volumen. Esta tirita nos tiene que quedar de lo mismo alto o grosor de la pasta que acabamos de poner abajo de su boquita en la barbilla y en el cachetito. Pudieras poner una sola tira para toda esa área, pero la verdad a mí me gusta ir de poco a poquito y así tienes mayor manejo de la pasta. Ahora sí, es como tú prefieras manejarlo. Con una bolita de pasta blanca de medio centímetro vamos a hacer un barrilito y este nos tiene que quedar más pequeñito que el área de los ojos para que a la hora que hagas presión hacia abajo quede justo cubriendo todo el huequetito que hicimos. Con una bolita de casi de 1 centímetro de ancho, vamos a hacer un barrilito. Y este lo vamos a acomodar en esta área. Hacemos un poco de presión hacia abajo y comenzamos a difuminar, llevando también la pasta hacia la parte de la barbilla y la parte de arriba hacia donde está la oreja. Con una bolita un poquito más grande de medio centímetro hacemos un cuadradito y lo ponemos aquí en el área del cuello. Comenzamos a difuminar un poco la unión, pero que sí quede bien marcado lo que es el área del cuello. La parte de arriba del cuellito lo vamos a unir con la pieza que acabamos de poner de pasta. Con la ayuda de un hisopo y un poquito de agua también podemos comenzar a difuminar todas las uniones que acabamos de hacer. Con una bolita de un poquito más de medio centímetro de ancho, vamos a hacer una gotita que nos mida aproximadamente 1 centímetro. Esta la vamos a poner en el área del oído. Ahora con mucho cuidado vamos a comenzar a aplanar y a difuminar. Y la colita de la gotita que acabamos de hacer la vamos a llevar hacia la parte de la boca de arriba para que también vaya a comenzar a tener
volumen esa área. Con otra bolita de 1 centímetro la vamos a hacer un barrilito y este barrilito que esté del mismo tamaño de lo que es el área de la boca. Si te fijas, lo vamos a poner arribita de la boca, no hasta la orilla, para que a la hora de empezar a difuminar y de jalar la pasta hacia la orillita de la boca, quede bien esa unión. Con un hisopo y un poquito de agua me ayudo para manejar más la pasta. La verdad a mí se me hace como más fácil con el hisopo y el agua, pero tú puedes seguir con el pincel de goma. Aquí lo que hago en la parte de arriba junto a los ojos, jalar la pasta hacia el área de en medio para comenzar a dar también ahí en esa área, dar volumen. Hay que marcar bien lo que es el área de la parte de la boca para seguir respetando la línea de la boca. Vuelvo a marcar el área de la boca con el pincel y con mi mano sigo difuminando, haciendo presión hacia abajo y respetando todo esta curvita que tiene aquí abajo de los ojos. Le quito el excedente de agua con la toallita húmeda. Pongo un poco de pegamento aquí entre los ojos y con una bolita de medio centímetro hago un barrilito, lo pongo aquí en medio y voy a comenzar a difuminar esta unión. Con el hisopo y con un poquito de agua sigo difuminando, también limpio lo que es el área de los ojos y marco con mi pincel un poco lo que es la orillita de los ojos. Con una gotita de medio centímetro hago un barrilito de 1 centímetro, lo hago un poquito curva hacia abajo y lo pongo debajo de este ojito. Lo comienzo a difuminar un poco. De la parte de arriba no le toco nada, solamente de los lados y abajo, para que quede bien marcada esa área del cachete. Esta área del cachetito tiene que ir bien difuminada, que no se note la línea de abajo con la pasta que pusimos arriba de lo que es el labio. Entonces toda esa unión no se debe de ver la línea del cachetito, sino que se debe de ver todo bien parejito. Con una bolita pequeñita vamos a hacer un barrilito como de medio centímetro y lo vamos a poner aquí en esta área de entre el cuello y la comisura de la boquita. A esta pasta le vamos a dar forma curva en lo que es la comisura de los labios, que sería como la arruguita que se está riendo el personaje, que nos quede ahí una curvita bien marcada. Con una bolita de medio centímetro vamos a hacer un barrilito que nos mide aproximadamente 1,5 centímetros. Lo vamos a poner aquí a un ladito del ojo, procurando que la parte de abajo donde está el ojo nos quede todo a la misma altura.
Ahora con mi dedo y un poquito de agua voy a hacer presión hacia abajo y voy a llevar también pasta hacia donde sale el piquito también de la nariz. Ahí ponemos también pasta para darle ahí curvita y que quede marcado. Vamos a desaparecer la marca que hicimos donde va la nariz. No se preocupen, ya va a ser fácil identificar dónde vamos a tener que poner la nariz. También remarcamos lo que es el área de los ojos. Con una bolita de 1 centímetro hacemos un barrilito. Este lo vamos a poner de este lado. Si te fijas, está pegadito a lo que es el área de su orejita y lo ponemos como en forma de L. Vamos a empezar a difuminarlo y llevando la pasta hacia la parte de abajo y encima del ojo. Bueno, no encima, sino arriba del ojo. Vamos a marcar bien la línea donde comienza lo que es el cabello, porque acuérdate, ya lo tenemos todo perfectamente marcado, donde empieza el cabello, donde empieza el gorrito. Entonces vamos a respetar estas marcas que tenemos para darle volumen solo al área de la cara ahorita. Con pasta color negro vamos a hacer un barrilito lo suficientemente delgado para que entre aquí en el área de la boquita. Vamos a cortar el excedente, volvemos a medir. Y con la ayuda de nuestro pincel de goma vamos a hacer presión hacia abajo para empezar a acomodar lo que es la pasta y que cubra todo el área de la boquita. Nos hizo falta un poquitito aquí en la parte de en medio, así que con otro pedacito vamos a cubrir esta área y vamos a comenzar a alisar. Si se te complica hacerlo con la pasta negra, entonces puedes pintarlo con un pincel delgadito y tu pintura acrílica. Con pasta color negro vamos a hacer un barrilito lo más delgaditito que puedan y vamos a pegarlo aquí alrededor de cada ojo.
Con el mismo barrilito delgadito que tenemos, vamos a poner aquí su ceja. Ponemos un poco de pegamento y cortamos el excedente. Con el acocador y pintura acrílica negra vamos a poner su bolita aquí en el ojito, y si te fijas está recargado hacia una orilla ambos ojitos, bien pegaditos los dos hacia ambas orillas. Con el acocador vamos a comenzar a marcar de este lado de la orejita para hacerle una curvita de este lado. Voy a humedecer un poco y vuelvo a marcar con el acocador. Con 5 gramos de pasta color negro hacemos nuestra bolita bien apretadita, después la vamos a comenzar a extender. Ahora con la imagen que habíamos estado utilizando vamos a medir para ver si nos alcanza la parte del cabello. Aquí nos falta un poquitito. Volvemos a revisar que ya nos cubra lo que es toda la parte del cabello. Acomodamos nuestro papel y comenzamos a marcar solo la parte del cabello. Recuerda no hacer mucha presión para no hacer en algún lado algún hoyito que esté marcado de más de algún lado. Listo, ahora con el exacto vamos a empezar a retirar todo el excedente. Ponemos primero un poco de pegamento y comenzamos a acomodar lo que es la parte del cabellito. Pongo un poco de pegamento aquí arriba de la orejita y comenzamos a acomodar lo que es la otra parte del cabellito. Hacemos presión hacia abajo y acomodamos. Aquí le voy a cortar un poquitito. Aquí le voy a tapar un poquito lo que es este pedacito que me faltó, porque yo creo que hice mal la marca de lo que es la carita. Me faltó ponerle ahí más pasta, pero no importa, se lo podemos tapar con otro pedacito de pasta de color negro y difuminamos esa área, respetando la curva que habíamos marcado del rostro. Con el acocador y pintura acrílica color azul ponemos su gotita encima del color negro. No va a cubrir toda la línea de color negro, dejamos que se asome un poquito. Con un pincel delgado y pintura acrílica negra vamos a comenzar a pintar lo que es la orillita de este lado de la parte de abajo y de aquí arriba del copetito. Se me pasó comentarte que el cabello queda un poquito más grueso
o arriba de lo que es el rostro para que tenga como mayor volumen. Con el acocador y pintura acrílica color negra vamos a ponerle su puntito a cada ojo. Con una bolita de pasta de casi de 1 centímetro vamos a hacer una gotita que nos quede regordeta y vamos a comenzar a medir la nariz, de qué tamaño la necesitamos. Ahora vamos a comenzar a poner pegamento y acomodamos la nariz. Ponemos un poco de pegamento aquí en la curvita de la boca y con una bolita un poquito más rosada que lo que es el color de piel de su carita, se la vamos a comenzar a acomodar aquí dentro de la boquita. Y hacemos presión hacia abajo. La comenzamos a marcar para que solo quede en la curvita de ahí y le ponemos una línea en medio. Con 10 gramos de pasta amarilla vamos a comenzar a extenderla. Ahora con la hojita que tenemos de nuestra figura vamos a comenzar a medirla hasta lograr que nos quede del tamaño que necesitamos para poder empezar a pasar la imagen del sombrero. Con nuestro cúter comenzamos a quitar el excedente. Alisamos nuestro corte, ya sea con una toallita húmeda. En esta ocasión me estoy ayudando con un hisopo y un poco de agua. Ahora lo vamos a poner sobre Pinocho, vamos a medir. Ahora vamos a ponerle un poco de pegamento. Y vamos a acomodarle el sombrerito. Que nos quede un poquito más grueso que el cabello. Queda ligeramente un poquito más arribita del cabello. Ahora con una bolita de pasta amarilla vamos a hacer un barrilito que de grueso nos quede aproximadamente de medio centímetro. Vamos a comenzar a aplanarlo. Vamos a poner pegamento a toda la orillita del sombrero, solamente en la parte amarilla. Vamos a acomodar la tirita, solamente que nos quede paradita por toda la orillita, bien pegadita a lo que es la parte de amarillo. ¿Recuerdas que te dije que quedaba ligeramente la parte amarilla, sobresale del cabello? Entonces por eso necesitamos que nos quede un poquitito arribita para que pueda quedar parada esta tira. Hacemos presión para que quede bien pegadita y ahí le damos curvita en lo que es cada orilla. Cortamos el excedente.
Ahora esta tirita vamos a comenzar a hacerla hacia atrás, pero doblándole que nos quede así curvita. Esta parte de la orillita vamos a comenzar a extenderla para que llegue hasta la curva que se le ve ahí, que se le asoma. Vamos a extender esa pasta hacia la curvita que tiene el sombrero en la parte de atrás. Vamos a hacer un barrilito un poquito menos de medio centímetro que nos quede de ancho. Le vamos a poner un poco de pegamento y se lo vamos a acomodar aquí en el sombrero, que de la parte de en medio, te fijas, nos va a quedar con una poca curva. De la parte de aquí de abajo, que nos quede exactamente en la orillita, y arriba, aquí en esta curvita debe de ir pegado. Con mi dedo comienzo a hacer poquita presión hacia abajo, pero respetando la forma que tiene, la forma curva de la parte de aquí de arriba. Con 5 gramos de pasta color blanco comenzamos a aplanar y a extenderla hasta cubrir toda esta parte de lo que es el cuellito. Pongo un poco de pegamento. Voy a hacer un corte que nos quede un cuadradito de 1 centímetro y lo voy a empezar a acomodar. De aquí de la orilla aliso un poco para que quede bien pegado. Y con la ayuda de mi dedo hago presión por todos lados hacia la parte de abajo y que nos quede bien marcadito toda esta área para poder cortar el excedente. Con .60 gramos hago 2 bolitas, cada una de .60 gramos. Después, cada una voy a hacer una gotita de un poquito más de 1 centímetro y esta la empiezo a acomodar como si fuera un poquito de triángulo, pero jalando una de las puntas hacia abajo. Y en las puntas comienzo a hacer como circulito para marcarlas bien y que nos quede redondita cada punta de este triángulo.
Ahora estos dos nos quedan del mismo tamañito si te fijas y las puntas nos quedan redonditas. Ahora con el acocador de medio centímetro voy a comenzar a hacer presión a los lados de este triangulito. Vuelvo a hacer presión, pero que nos quede así bien marcadito, bien hundidito ahí. Ahí está. Ahora con una bolita de pasta hago un barrilito, lo voy a poner aquí en medio para saber cuánto tengo que cortar. Le voy a cortar la puntita. Ahora voy a poner un poco de pegamento aquí en medio, pegamento en la punta del triangulito y los voy a unir. Después con la bolita que quité hace ratito hago un barrilito, pero primero voy a marcar aquí con nuestro puntero de goma unas arruguitas del moñito. Voy a poner un poco de pegamento. Voy a poner este barrilito aquí en la parte de en medio. Quito el excedente. Acomodo bien en la parte ahí de en medio para que nos quede más chiquitito aquí apretadito, aquí en la parte de en medio. Vuelvo a marcar lo que es la parte del interior del moño. Que nos quede bien hundido ahí, por favor, para que tenga movimiento el moño. Con nuestro pincel de goma aquí al lado voy a marcar de cada lado para sacar otras arruguitas. Con matizador color naranja rojizo o con color de sombras de ojos vamos a comenzar a darle color al rostro. Con un barrilito súper delgadito de pasta color negro, vamos a ponerla aquí arriba de la tirita azul. También vamos a ponerle otra tirita aquí en la parte de abajo. Vamos a matizar el moñito con un azul más oscuro. Con un barrilito de pasta un poquito más grueso, previamente ya le pusimos pegamento, vamos a ponerlo en todo alrededor de lo que es el sombrero.
Ahora vamos a ponerle un poco de pegamento en lo que es alrededor aquí de su camisa o de su cuellito. Y también vamos a marcarle con el barrilito color negro todo alrededor. Con pasta color rojo vamos a hacer una bolita de 1 centímetro. Vamos a hacer una gotita larga que nos quede bien picudita en la parte de arriba. Le vamos a hacer una línea en medio y vamos a comenzar a hacer de ambos lados puras líneas en diagonal, haciendo bastante presión hacia abajo para que quede casi cortada cada línea. En la parte de abajo vamos a sacarle puntita. Después vamos a ponerla aquí en el sombrero, un poquito de lado. Ahora vamos a poner en la parte de atrás pegamento. Y vamos a acomodar nuestra pieza en nuestra base de MDF previamente que está pintada de color blanco y en la orilla de color dorado. Vamos a acomodar nuestra pieza con mucho cuidado y hacemos poca presión hacia abajo. Ahora vamos a comenzar a aplanar un poco de pasta color amarilla y vamos a sacar una estrellita. Vamos a ver dónde la ponemos, alisamos un poco lo que es el corte, le ponemos pegamento y la volvemos a acomodar aquí en una de las orejitas de la esfera. Esta la vamos a pintar de color dorado, le tienes que dar varias pasadas para que quede bien pintadita. Ahora con un acocador pequeño vamos a comenzar una estela de puros puntos color dorado. Con esto terminamos toda nuestra esferita. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima clase.